yo tengo una persona en mi casa, no viene casi a la iglesia, pero ahí en mi casa ella también quiere bautizarse. Eso no es impedimento, porque esto no tiene que ver con la organización, tiene que ver con el Señor. Así que si quiere hacerlo, también, ¿cierto?, puede venir ese momento más temprano y conversamos. Porque hay cosas que son de Dios, no son nuestras. Fíjense que yo tenía para compartirlo como testimonio, hoy día las iglesias, o muchas iglesias, son muy estrictas en el tema de la presentación de niños. Y uno le ponía bastante trabas, requisitos, mira, tienes que ser miembro de la iglesia, tienes que venir de la iglesia y todo eso. Y un día Dios habló mi corazón y me dice, pero ¿quién eres tú para reprimir la bendición de un niño? Porque Dios lo bendice. Y nosotros no somos dados para poner condiciones a las personas. Entonces, si alguien también quiere bautizarse y lo hace de corazón, tiene que hacerlo. Y aquí nosotros estamos para servir. Amén. Solamente el tiempo que nos queda en esta tarde ya, solamente quiero compartir con ustedes lo que hemos venido hablando. ¿Ustedes se acuerdan del lema que hemos puesto este año? ¿Cuál es el lema? ¿Verdad? Evangelismo y discipulado en el poder del Espíritu Santo. Evangelismo y discipulado en el poder del Espíritu Santo. Y por ahí en la mañana, en la oración de mañana, escuché un comentario que hizo el hermano Pablo, que había compartido con Sergio Sálamo, con respecto a qué es lo más importante. Creo que están hablando de qué es lo más importante dentro de las actividades cristianas que uno hace. Y se llega a la conclusión de que lo más importante es el evangelismo. Una iglesia no puede estar si no evangeliza. Si no evangeliza, no está cumpliendo la misión. Yo creo que la mayoría de nosotros los creyentes, creo que todos queremos evangelizar. Creo que en lo más profundo de nuestro corazón todos anhelamos hablar a otros de Cristo. El problema que se nos presenta muchas veces es cómo hacerlo. Y tiene que ver porque a lo mejor puede ser mi carácter, puede ser mi personalidad, puede ser que me cuesta, o a lo mejor le tengo temor a hablar a otro de Cristo porque no tengo mucho conocimiento bíblico, o también puede ser porque a lo mejor tengo temor que los demás se rían de mí. Entonces, hay muchas cosas. Y muchas veces cuando una congregación insta a la iglesia al evangelismo, mucha gente, más que salir motivados, salen un poco frustrados, porque dicen, la verdad es que lo que dijo el pastor o lo que dijo el que estaba predicando, yo no lo estoy haciendo. Entonces se siente de una forma, ¿cierto?, complicada. Pero yo quiero animarle en esta tarde con respecto a que nosotros todos podemos evangelizar. Yo me alegro por lo que sucedió esta semana con Noemí, por ejemplo, por lo que han hecho los jóvenes misioneros de Pucún, los que van a ir ahora nuevamente, ¿cierto? Y se están preparándose a otro nivel, obviamente. Ella dice que estoy en el libro de Colosenses. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo yo? Si yo soy dueña de casa o trabajo, no tengo tiempo de estudiar, ¿cómo lo hago? Pero yo quiero decirles que la Biblia tiene ejemplos prácticos con respecto a la evangelización. Hay un don que es el don evangelístico. Y cuando hablamos del don evangelístico, hay gente que es innata en el evangelismo, es decir, busca todas las oportunidades que puede para evangelizar, porque es parte de la persona, es parte de su naturaleza evangelizadora. Como así, por ejemplo, en el caso de una persona que Dios le puso, Dios le dio el don de sanidad, por ejemplo, o el don de milagros. Pero la verdad es que la iglesia en general, todos nosotros, debemos ser potencialmente evangelizadores. Todos nosotros. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos buscar dentro de tantos ejemplos en la Biblia con respecto a evangelismo? Hay dos tipos de evangelismo. Uno es el evangelismo masivo.
y que lo ejercen con mucha habilidad grandes predicadores, y quizá alguna vez usted participó en alguno, en algún estadio, ¿cierto?, en algún gimnasio, o lo ha visto por televisión. Hombres como por ejemplo Billy Graham, que es un hombre que ha predicado por todo el mundo y ha predicado a miles y miles de personas. Entonces él tiene el don, ¿cierto?, la habilidad evangelística, pero también a su vez para hablar a muchos. Pero también hay otro evangelismo, que es el evangelismo individual, ese evangelismo conversacional, ese evangelismo que usted cuando está con alguien y revisando la palabra de Dios, obviamente que Jesús ejerció los dos tipos de evangelismo y en una forma magistral, realmente maravillosa, que nos da una tremenda enseñanza. Yo veo, por ejemplo, un evangelismo conversacional en el ejemplo de Jesús cuando va allí a un encuentro, ¿cierto?, al lugar donde estaba la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. Y él tiene una conversación, él tiene un diálogo, pero si usted lo mira, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana es un diálogo estratégico que nos enseña a nosotros cómo debemos hacer un evangelismo a otra persona, cómo debemos compartir el evangelio, cómo lo debemos hacer. Entonces, uno extracta ciertos principios, quizás hay muchos más, pero hay algunas cosas que si usted las quiere anotar le van a servir, porque usted puede tomar esto como una forma de decir, yo voy a tomar y revisa nuevamente esta porción del libro de Juan, del capítulo 4, del 1 al 26. Yo voy a desglosar algunas cosas que le pueden servir a usted o le tienen que servir como me van a servir a mí. Mire, si yo leo los primeros 6 versículos del capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El domingo pasado yo hablé con respecto a los 4 pasos de las ciudades, ¿cierto?, que Jesús dice que hay que irse a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos primeros 6 versículos yo veo algo interesante aquí. Es decir, que Jesús nos está enseñando la importancia de tener contacto social. Y cuando digo contacto social, muchas veces a nosotros los cristianos evangélicos nos cuesta esto. ¿Y por qué es importante? Porque muchos judíos, debido al desprecio que se tenían ambos, porque los samaritanos con los judíos no se podían ver, entonces los judíos evitaban ir a Samaria. Pero Jesús no tuvo problemas para eso. Él no tenía conflictos de esa índole. Y eso habla, ¿cierto?, que cuando Él invita a sus discípulos, yo no sé qué pasó allí, pero Jesús y sus discípulos escogieron pasar por Samaria, y quizás muchos de los discípulos, a regañadientes, porque no se podían ver con los samaritanos, fueron porque iban con el maestro, pero llama la atención que al principio evitan el contacto, porque ellos primero dejan a Jesús en el pozo y ellos van a otro lado a comprar alimentación. Entonces Jesús está haciendo un contacto social. Ahora, tómelo en el contexto actual. ¿Cómo lo podemos contextualizar para ahora? ¿Qué es lo que es el contexto social? La gente que está a su alrededor, sus vecinos, sus amigos, hasta sus propios familiares, quizás no tienen las mismas costumbres que usted tiene. Y a lo mejor a usted no le gusta eso. Y dice, yo no puedo participar de esas cosas. Entonces aquí hay una cosa interesante. Jesús va a un lugar donde los judíos no iban, porque Él tenía que hacer algo allí. Y esto es importante, porque mire, cuando uno ve, hay muchos contactos sociales que hace Jesús. Y entre ellos, por ejemplo, cuando Él se encuentra con Leví. Leví
hace un gran banquete en la casa de él. Y cuando hace el banquete, Leví dice que la casa estaba llena de publicanos que estaban a la mesa de Leví e invitan a Jesús. ¿Se puede imaginar eso usted? Los publicanos para los judíos eran ladrones. ¿Se imagina usted que aquí termina el culto y entra una limusina para acá y me dice, pastor, hoy día va a almorzar conmigo, y usted reconoce que es un narcotraficante? ¿Qué pensaría usted? Estos Leví y los publicanos eran gente mal avenida. Pero esta gente lo invitó a Jesús y Jesús fue donde ellos. Porque también él iba a buscar un contacto social. No me importa en estos momentos lo que ellos son. Lo que me interesa es que ellos sean salvos. Este es un primer paso importante, hermano, para que usted y yo lo aprendamos. Hay veces que nosotros tenemos un evangelismo raquítico o muy bajo porque eludimos a las personas por lo que son. Una vez yo tuve la oportunidad, hermanos, yo sé que ella lo hizo no con mala intención, pero una vez fuimos a una casa a evangelizar a una persona, a orar por una persona. Y cuando llegamos a la casa, no habíamos hablado antes con esta hermana, y dice, y empieza a mirar la casa, y claro, tenía santitos, tenía algunas vírgenes. Ya dice, antes de orar, bajar todos los monos, por favor. Todos los monos se sacan aquí de la pared. Y yo me quedé ahí, nos quedamos ahí los que íbamos, la verdad, porque nosotros tenemos que ser estratégicos. Y Jesús miraba esto, no aceptaba el pecado ni las cosas que estaban allí, sino que él estaba pensando en la persona. Entonces aquí uno ve que cuando las personas, ¿cierto?, no están viniendo a Cristo, tenemos que preguntarnos por qué no están viniendo a Cristo. ¿Y qué pasaría entonces? Si no están viniendo es porque no estamos yendo. Y esto lo grafico de esta manera. La palabra dice que somos pescadores de hombres. ¿Sí o no? Usted y yo somos pescadores de hombres. Si yo le pusiera aquí un barril lleno de agua y le paso una caña de pescar, le digo, pésquese unos buenos salmones ahí, ¿cuánto cree que va a pescar? Acá adentro, hermanos, no podemos pescar nada. Este es el barril. Aquí no se evangeliza, porque están todos evangelizados. Nosotros tenemos que ir donde está la gente, donde está la necesidad. Si queremos tirar el anzuelo, la caña de pescar, tenemos que ir al mar donde están los peces. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Entonces, el problema, hermanos, con el sembrado de la semilla no es que no haya buena tierra, sino que la simiente está, porque cada persona tiene la imagen de Cristo o de Dios en él y tiene que activarse por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si vemos esto, usted dirá, bueno, pastor, entonces podemos meternos en cualquier parte, como un joven una vez nos dijo para el paraíso, dijo, yo quiero empezar a evangelizar las discotecas, dijo. Y empezó a evangelizar y se quedó en la discoteca. No, demás. Claro. Es decir, no tenemos que confundir la separación con el aislamiento. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren qué importante. Entonces, si nosotros nos aislamos de las personas, nunca les podremos evangelizar. Nunca. Ahora, las oportunidades que tenemos que tener para el contacto social con las personas son múltiples, son muchas. Así que aquí hay un punto a desarrollar en lo espiritual, en la oración, donde usted tiene que ver que Jesús, y no solamente en estas dos porciones que yo estoy diciendo, hay muchas más, donde Jesús tenía contacto con las personas a pesar de sus culturas. Hermano,
Jesucristo fue una boda. ¿Y qué le pidieron a Jesús? ¿Ah? Que aumentara el vino, hermano. Es como medio contradictorio. ¿Cómo Jesús? No, yo soy evangélico. Así que, no. Y él concedió el hecho por un área estratégica de saber que iba a haber un milagro de Dios y que muchos podían ser tocados. Entonces, tenemos que ver bien eso. Entonces, contacto social. Lo segundo que yo veo acá, hermanos, en estas porciones, la tengo en el versículos 7 y 8 de Juan, capítulo 4. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, aquí lo que vemos también es que Jesús ve los intereses comunes para crear un puente. Las necesidades crean un puente. Dice que ella había venido aquí a sacar agua. Y como venía a sacar agua, ¿qué le dijo él? Dame de beber. Es decir, buscó la instancia. Ella iba a buscar agua, entonces yo le pido agua para que se establezca un diálogo, una conversación. Bueno, yo sé que en este caso las mujeres son más habilidosas, pero puede ser que una persona, ¿cierto?, va en la micro y dice, oye, qué bonito tu pelo, o qué bonito el peinado. La mujer se fija mucho en todo eso, entonces, y se establece una conversación, se establece un diálogo, de acuerdo a la necesidad. Él sabía que ella iba a buscar agua, entonces dijo, bueno, si va a buscar agua, le voy a decir que tengo sed. Y se establece un diálogo. Entonces, el interés común era el agua. Pero ¿se fija usted que no le habla todavía del Evangelio? ¿Se fija usted que todavía no establece el diálogo más importante? Entonces, lo primero que tenemos que ver cuáles son los intereses comunes. ¿Y usted se ha preguntado, por ejemplo, cuáles son los intereses comunes de sus familias no cristianas? Por ejemplo, voy a compartir un testimonio en una oportunidad que tenemos una gran amistad y sé que ha avanzado, muchas gracias. Hemos avanzado harto con mi esposa, con su hermana, que no es cristiana todavía. Y en una oportunidad nos invitó a un restaurante que está ahí en camino a Concón. Te invitamos a un restaurante y ese se llama Don de la Cuca. Y ese no es solamente comida, es con baile, con todo. Entonces ahí dijimos, vamos nomás. Así que ahí estábamos con ellos, lo pasamos bien, compartimos. Y más allá de hacernos, ¿cierto?, como se dice, los santurrones, establecimos un diálogo. Esa noche no hablamos nada del Evangelio, nada. Ninguna cosa. Solamente estrechamos lazos con ella. Ella se ha declarado toda la vida, ¿cierto?, no creyente, no solamente en Dios, sino que no cree en ningún Dios. Pero yo ya hace como 6 meses que le veo en el Facebook que dice, gracias a Dios. Ya hay un avance. Entonces, tenemos que ser estratégicos. Jesús nos enseña acá, ¿cierto?, que hay intereses comunes. Otra cosa, hermanos, importante, una tercera cosa. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí hay una cosa importante. Jesús estimuló el interés espiritual. Sabía que ellos creían de una manera, otros de otra. Nosotros tenemos mucha gente que tiene otro tipo de pensamientos religiosos. Especialmente, obviamente, el más grande, fuerte en Chile es el catolicismo. Pero si usted va al choque, ¿cierto?, con una persona que tiene muchos años de tradición católica, no va a tener resultados, a no ser que sea estratégico. Si la persona es el testigo de Jehová, si es mormón, o quizás las nuevas religiones que hoy día están entrando, ¿cierto? Porque el otro día venía, el domingo pasado yo les conté que venían en el bus aquí a la iglesia y se subió un joven,
Se notaba que era musulmán con su barba y la mujer con los puros ojos se la veía. Pero por eso no la voy a saludar, no establecer una conversación, un diálogo. Entonces, es muy importante. Entonces, él estimuló el interés espiritual. Dijo, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ah, por aquí hay algo interesante, dice el Señor. Entonces, como judío, le habló igual a ella, quebró los esquemas. Como hombre, también le habló a ella porque los hombres no podían, o sea, la mujer no podía juntarse con los hombres a hablar en público. Jesús quebró los esquemas. Y también a Jesús se le decía rabí, maestro. Y un maestro no podía juntarse con mujeres inmorales. Y todo eso quebró los esquemas. Entonces, como ustedes ven, el ejemplo de Jesús es diverso con respecto a eso, con respecto a cómo podemos llegar a las personas, cómo podemos establecer una conversación, un diálogo con ellos. Ahora, otra cosa interesante que yo veo en todo este diálogo, hermanos, es que cuando uno va a evangelizar, no hay que ir muy rápido ni hay que ir muy lento. Hay veces que nosotros arremetemos con la gente y le decimos cosas rápidamente, y hay veces que hay gente que necesita tiempo para un evangelismo. Mire, el versículo 15 y 16 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Si usted ve, ella deseaba algo que no entendía, que era el agua que Jesús le dijo, yo te voy a dar un agua con la cual nunca más tendrás sed. No entendía lo que le estaba diciendo el Señor, la profundidad de lo que tenía, lo que estaba diciendo. Pero Jesús dice, para no apresurar el diálogo ya más directo, él hace una pregunta, llama a tu marido. ¿Ah? Entonces, él le dijo que llamara al esposo, ¿cierto? ¿Y para qué se presentó de esa manera diferente y no le habló inmediatamente del agua viva? Porque primero se presentó como un profeta. Porque la mujer le dijo, va, este sabe que no tengo marido. Y sabe que Dios a nosotros nos quiere usar en evangelismo con palabras proféticas y palabras de bendición a las personas. Y Dios obviamente lo quiere hacer. Ahora, otra cosa interesante que yo veo también allí es que Jesús no condena innecesariamente a las personas. Y eso tenemos que aprenderlo. Versículos 17 y 18 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, lo que está estableciendo allí el Señor, ¿cierto?, es que lo más importante en ese diálogo con esa mujer no era que tuviera 5 maridos. Lo más importante es que ella se encontrara con el agua de vida, que era Jesucristo. Nosotros muchas veces nos preocupamos más de las cosas que están alrededor de la persona más que de la persona misma. Y tenemos que establecerlo con convicción. Y lo otro, cuando él ya establece este diálogo, entra ya derechamente al enfoque principal de lo que él quería hacer. Y ahí dice el 19 y 20, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, cuando vemos eso, Jesús contesta la pregunta de lo que le estaba diciendo la mujer, pero él vuelve nuevamente, después de esa pregunta, a lo más importante que aparece allí, ¿cierto?, en el 26, me salto el 26, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el agua de vida. Se presenta como el Salvador, se presenta, y nosotros también vamos a llegar a un momento donde tenemos que enfrentarnos con alguien y decir, mira, este es Cristo, no es la religión, no son los sistemas.
¿Qué es lo que más le ha pasado a usted más regularmente en las personas que a lo mejor no son tan reticentes, pero qué es lo que más eluden? ¿Qué es lo que más se repite? No, pero por ejemplo, yo lo que noto, la gente dice, ¿sabe qué? Yo quisiera ser cristiano, pero no me gusta el compromiso. Ir a la iglesia, que me tienen que obligar. Y nosotros decimos, bueno, entonces este no califica. No, tenemos que seguir trabajando con esa persona, seguir trabajando. De hecho, por eso hemos establecido las casas, o su casa, para orar. Entonces, tenemos que aprovechar todas las instancias, todas las cosas que Dios nos tiene para hacer. Ahora, ¿cuál fue, saltándome un poco todo esto, cuál fue el resultado de este diálogo individual entre Jesucristo y la mujer samaritana? Mire, versículo 39, 40, 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Es decir, el resultado de una conversación, hermanos, el resultado de una conversación hizo que una mujer impactara una ciudad. Impactar una ciudad. Entonces, yo quiero también animar a esto. No quiero irme tampoco al otro extremo, pero no es necesario que usted y yo estemos totalmente capacitados para entrar en evangelismo. Evangelismo es saber que hay una necesidad en el otro. ¿Cuál es una de las cosas más fuertes del evangelismo fuera de la palabra? Tu vida, tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué le pidió el endemoniado gadareno a Jesús cuando fue liberado? ¿Qué quería el endemoniado? Él le pidió algo a Jesús. Le dijo, yo quiero irme contigo, quiero ser parte de tu equipo. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo, ve a Decápolis. Y Decápolis quiere decir 10 ciudades. Él evangelizó 10 ciudades. Y no le digo al Señor, primero tenemos que ir a un seminario durante 6 meses para una preparación exhaustiva. Y luego te vamos a enviar. No, le dijo, no, ve y cuenta lo que te aconteció y cómo sucedió. Hermano, lo que el Señor nos está desafiando es que tenemos que abrirnos al evangelismo. En la mañana surgió un desafío, y yo quiero desafiarle a usted también. Nosotros queremos establecer ya los días miércoles noches de clamor. Pero queremos hacer algo. Vamos a dejar los primeros 40 minutos, los primeros 45 minutos para ir afuera, a la calle, a entregar un tratado, a dar una palabra, a evangelizar. Pero esperamos el apoyo de la iglesia, que la iglesia venga y que vayamos afuera y después volvamos con victoria del Señor a orar, a darle gracias, a alabar, e inclusive a la gente que esté afuera le vamos a decir, está enfermo, venga, le vamos a ungir adentro. Tiene un problema familiar, venga, tiene un problema económico, venga, queremos orar por usted. Queremos atrevernos a ir a esta ciudad y establecer un trabajo. Así que yo quiero que usted se anime. Le desafío a que lea este diálogo de Jesús con la mujer samaritana y va a encontrar ejemplos maravillosos de cómo el Señor nos enseña a establecer un diálogo con otra persona para que llegue a Jesucristo el Señor. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias. ¿Cuándo vamos a comenzar la noche de clamor? ¿Dijimos? ¿A fin de mes? Ya, los primeros días de marzo. Vamos a comenzar los primeros días.